Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores y oyentes de Portafolio, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la segunda temporada de Economicast, un espacio en donde analizaremos los hechos que son noticia en materia económica. Mi nombre es Javier Acosta, periodista de Portafolio, y junto a mi compañero Iván Torres analizaremos en esta oportunidad si el 2021 es un buen año para invertir en la compra de vivienda. Bienvenido, Iván, ¿cómo está? Gracias, Javier, muy amable por esa presentación. Así es, para hablar de este tema también hemos invitado a la doctora Sandra Forero, ella es presidenta de Camacol, Gremio de la Construcción, y a Andrés Arango, gerente y fundador de Urbanum. Y Javier, para entrar rápidamente en contexto, vale la pena anotar que el primer trimestre de este año arrancó de forma dinámica en el mercado de la vivienda. Por un lado, las viviendas nuevas registraron el mejor resultado histórico para el periodo de enero-marzo. Se comercializaron 54.874 unidades de vivienda y por otro lado, arrancó la construcción de 38.140 viviendas, el mejor resultado de un trimestre en los últimos 2 años. Iván, y para agregar, diría que esa es una de las grandes apuestas del gobierno para la reactivación económica del país tras la pandemia del coronavirus. Doctora Forero, comencemos con usted. ¿Cómo está la venta de vivienda para este 2021? ¿Cuál es el panorama que hay en esta materia? Bueno, Iván, muchas gracias por esta invitación. Un gran saludo a todos, un gran saludo al doctor Carlos Arango también, Andrés Arango, le digo yo al doctor Arango. Y les cuento, este trimestre nosotros recientemente presentamos cifras del comportamiento de las ventas de vivienda en este primer trimestre. Y realmente tenemos que decir que son unas cifras bastante alentadoras que ratifican lo que hemos venido diciendo, y es que este año es, si se dan las condiciones, que creemos que sí, es el año de la consolidación de la reactivación de este sector. Y por ahí derecho, la consolidación, el aporte profundo a la consolidación de la economía. Tal vez un par de cifras que quisiera compartir con ustedes, si ustedes me dicen hasta qué momento ya no de más cifras, pero muy importante lo que pasó el primer trimestre con 54.874 unidades de vivienda comercializadas, siendo el mejor primer trimestre que tenemos desde el 2010. Ese es como el primer comentario que quisiera hacer frente a la pregunta. Y el otro tema que me parece infinitamente para ustedes es el comportamiento o la participación de la vivienda social en este marco, en estas 54.800, porque la vivienda social llegamos a 37.000 unidades comercializadas en el primer trimestre. Y yo diría, y ahí diría, más que llegamos a vender, es que logramos que 37.000 hogares accedieran a una vivienda social, consolidaran su patrimonio y lograran cumplir el sueño de tener su vivienda. Entonces, un panorama para el 21 positivo que se ratifica en el comportamiento de este primer trimestre. Muy bien, yo quisiera preguntarle al doctor Arango, teniendo en cuenta ese contexto que nos acaba de dar la doctora Forero, ¿a qué se debe ese apetito por la vivienda nueva, teniendo además como escenario un escenario de pandemia, de donde de pronto hay mucha incertidumbre, pero parece que la vivienda está jugando un papel en ese momento clave en la reactivación económica del país? Iván, muchas gracias. Es una muy buena pregunta y la respuesta tiene varios enfoques. Uno, ¿qué es lo que ha hecho que la vivienda sea el gran detonador y movilizador de la economía, como lo dice la doctora Sandra? Es que todos inmersos en la pandemia pudimos ver 7/24 guardados en nuestras casas las deficiencias, ventajas, oportunidades del activo que tenemos. A veces creemos, si tenemos 50 metros, 80 metros, 100 metros, nos merecemos más y necesitamos más. Entonces la casa, la vivienda se volvió un sitio no solo para vivir, donde uno iba a dormir, sino un sitio de recreación, de trabajo, de compartir con la familia, y demanda esfuerzos de los activos o de los apartamentos, de las casas,
una mejor oferta de zonas comunes, unos mejores corredores, unas mejores zonas de recreación y por supuesto unos espacios habitables que permitan, por ejemplo, como lo puedo hacer, hablar aquí dentro de mi oficina en mi apartamento o bajar al salón comunal y conectarme. Entonces la pandemia hizo emerger una cantidad de cosas que además le sumamos la inversión segura, lo que está pasando con todos los papeles, con todas las acciones, con los bonos. Esas inversiones muestran unos retornos considerablemente bajos, que no hay nada mejor que invertir en una nueva vivienda con mejor área, con mejores facilidades, mejores zonas comunes, mejores terrazas, que además va a tener un componente de valorización, y entre comprar la casa nueva o mejorar la que tenemos, ¿qué inversión puede haber más segura que la vivienda? Eso lo ha demostrado Camacol, el negocio, el sector, y lo ha entendido el gobierno claramente, que la inversión más importante, que tiene un componente económico, familiar y social, es la adquisición de una vivienda nueva o cambiar o mejorar la que uno tiene. Entonces la experiencia alrededor de la vivienda es positiva desde donde uno lo mire, y los ladrillos siempre han sido un activo de gran apreciación y valorización en Colombia, y hoy en la pandemia la gente sí que lo aprecia más, y eso los motiva a quienes están viviendo hoy sus apartamentos o casas a poder mejorar o llegar a su nueva casa, su nuevo hogar, que es el cumplimiento de un sueño con un ejercicio además de plusvalía y valorización, y, ¿por qué no?, mitigar ese déficit cuantitativo y cualitativo que tienen las viviendas en Colombia. Bueno, esta pregunta va dirigida para los dos, tanto para la doctora Forero como para el doctor Arango, y es en el tema de financiación. ¿Cómo está el panorama en el país en este tema? Pues entendiendo que el gobierno ha extendido unos subsidios y hay más opciones y hay más herramientas para acceder a créditos y otros beneficios. ¿Ustedes cómo ven este panorama en el país? Javier, mira, este panorama es positivo. Voy a explicar por qué. De pronto me voy a centrar un poco en vivienda de interés social para que se entienda por qué, y también ayuda esto a entender esta dinámica que estamos viendo y que nosotros desde Camacol se lo expresamos hace unos días al presidente. Es como una revolución de la vivienda social. Y en eso tiene que ver mucho el papel de la financiación de la vivienda, el papel del sector financiero. Esto se da porque hay un modelo que funciona muy bien. Hay un modelo que permite que las familias accedan a una vivienda, es decir, hay programas como Mi Casa Ya, y el mismo modelo, que tiene dos frentes, dos pilares, permiten que se construya la vivienda suficiente para atender esa demanda, que es lo que hacen nuestros empresarios formales, acá representados por el doctor Andrés, representados. Entonces, ¿por qué en este momento nosotros nos atrevemos a decir, bueno, no solo es un buen panorama, sino es un buen momento? Precisamente por lo que ustedes estaban diciendo. El tema de las tasas, que siguen estando históricamente bajas, y eso lo venimos diciendo en los últimos años, pero ahorita se puede ratificar, porque dadas las condiciones de la economía y las decisiones del Banco de la República, sí hay unas tasas que en este momento son históricamente bajas. Segundo, hay unos programas que cuando hablamos de la parte del modelo de la demanda, eso es lo que logran que el hogar tenga un cierre financiero, que un hogar colombiano que tenga ingresos hasta de 4 salarios mínimos sea objeto de este programa que le da un subsidio a la cuota inicial y un subsidio para pagar la cuota del crédito hipotecario durante 7 años y con las tasas bajas y con una oferta maravillosa, mejor dicho, más que suficiente, que hace que nuestros empresarios tengan que competir con esa cantidad de oferta que hay, compiten con productos inmobiliarios, con calidad, con áreas comunes, que hace entonces que la demanda también se fortalezca, reflejada o más bien con una respuesta muy valiosa de la oferta. Entonces, sí, hay un momento, la financiación se está dando, la ejecución de los subsidios. Les quiero dar una cifra. Este año se duplica la demanda de subsidios de Mi Casa Ya. De 33,000 que estaban estimados, se van a requerir casi 64,000 subsidios. Y acuérdense que el programa va atado a un crédito hipotecario. Entonces, ¿qué hizo el gobierno adicionalmente? Para profundizar crédito hipotecario,
promovió o sacó, decidió otorgar unas garantías del Fondo Nacional de Garantías, que lo que hace es que mejora el perfil crediticio de los hogares. Entonces, van a tener crédito, tienen ese respaldo, que es como ser un fiador, tienen un subsidio a la cuota inicial, que son 440,000 pesos para pagar su cuota todos los meses por 7 años, y tienen un subsidio para la cuota inicial, que la cuota inicial entonces queda absolutamente, es muy poco lo que tienen que aportar los hogares. Esas son unas condiciones maravillosas, y eso se refleja, y además eso se refleja en estos números de hogares que han logrado las cifras. Si miramos desde el 20, todo el 20 y sumando el primer trimestre, estamos hablando que pudieron llegar a más de 200,000 hogares a acceder a una vivienda, y en vivienda social a casi 140,000 hogares accediendo a una vivienda. Les cambia la vida, con un sector financiero detrás, con la posibilidad de obtener el crédito y con esos programas de subsidios y esa garantía. Doctor Arango. Gracias. No, el ejercicio virtuoso del momento para endeudarse es hoy. Es el momento. Es la coyuntura. Las tasas nunca habían estado tan bajas en más de una década, casi 2 décadas. Entonces, que la gente se pueda endeudar hoy es producto de un aprendizaje, por ejemplo, de la crisis de décadas pasadas, donde todos aprendimos la tarea, el gobierno, el sistema financiero, los desarrolladores, los gremios. Todos pudimos hacer muy bien la tarea que hoy le permite a la gente endeudarse con un sistema financiero muy sólido, con unos constructores, promotores y con un gremio que cuida que el negocio siempre esté protegiendo los puntos de equilibrio. El deseo de tener vivienda se cumple porque los constructores también estamos otorgando, además de lo que ofrecen los bancos y las tasas, los subsidios que menciona la doctora Sandra, unos plazos muy generosos para el pago de la cuota inicial, cosa que le da un horizonte de ahorro y de capacidad de poder pues, acumular el valor de la cuota y finalmente lograr endeudarse en el futuro. Entonces, cumplir ese sueño se logra porque lo que aprendimos en algunas misiones a las que fui invitado por Camacol, entendimos cómo se estructura una política de vivienda social. Fuimos a Brasil, estuvimos en México, en Chile, y pudimos ayudar al gobierno con el insumo de Camacol y de los promotores y constructores y la gente que está en el gremio, ayudar al gobierno a construir una política de vivienda muy, muy justa, muy equilibrada, que lo que hace es generar un valor agregado para quien compra, para quien construye, para quien aporta la tierra. Entonces hay beneficios tributarios, hay tasas a unas, digamos, cifras muy asequibles. Entonces todo se ha dado, como digo, virtuosamente, alrededor de un juicio que ha tenido toda la cadena, todo el sector, para permitir que la gente tranquilamente y con tasas buenas se pueda endeudar y cumplir el sueño de tener su vivienda. Yo creo que ese es lo que es muy rescatable de lo que hemos trabajado durante tantos años, y que los gobiernos, no este, sino todos, han entendido lo que es el sector constructor, lo que contribuye a la economía, al empleo, y cumplir ese sueño de tener vivienda con un costo financiero muy, muy bajo. Doctor Arango, yo quiero seguir con usted y quiero preguntarle desde su sector, quiénes están comprando vivienda, quiénes están acercando a las salas de ventas, y precisamente le añado una pregunta más. En ese contexto, ¿cómo se han adaptado ustedes para mostrar sus proyectos en medio de esta coyuntura por el COVID-19? Sí, el gran reto es que cuando nos atropelló el COVID, lo primero que siempre pensamos es qué va a pasar con los proyectos, qué va a pasar con toda la cadena, con los obreros, con los oficiales, ayudantes y todos los profesionales que hacen, digamos, de este círculo, digamos, un sector tan preponderante para la economía. Entonces, claro, la primera reacción de los 14 segundos es pánico, pero voy a mencionar varias cosas. Camacol se movió muy rápido, hizo una tarea impecable con el gobierno de poder gestionar los protocolos que nos permitieran reactivar las obras, el empleo y la vuelta segura al trabajo
y a la apertura de las salas de ventas. Pero mientras eso ocurrió durante algunos meses, simplemente nos tocó profundizar el tema tecnológico, lo que yo llamo la aceleración digital, y en el caso particular de los dos proyectos que lancé inmersos en la pandemia entre los meses de noviembre y diciembre del año anterior, simplemente lo que ocurrió es que todo se hizo digital. Las salas de ventas cerradas, todo tocó desde la virtualidad, lanzamientos virtuales, salas de venta virtuales, cotizadores digitales, conversaciones con los clientes a través de plataformas tecnológicas, y todo lo que ha ocurrido en esos meses inmersos en esa pandemia han sido unas ventas muy importantes que jamás nadie hubiera pensado que las hubiéramos hecho sin tener acceso a las salas de ventas física y a ver al cliente a los ojos en la cotidianidad, sentados en un escritorio uno frente al otro. Entonces, lo que demostró es que el mundo tecnológico no es el futuro, es el presente. Nos tocó a todos ponernos al día con el tema de la virtualidad, y se demostró que todos estos canales digitales, todas estas redes sociales, todas estas maneras de vender son muy poderosas, y la gente puede cumplir su sueño a través de esa virtualidad y poder entender que sin ir a visitar un apartamento modelo decorado, sino verlo desde la pantalla del computador, es exactamente igual, y lo importante es que les genera confianza la marca, el producto, la estética, las garantías, quién es el promotor, que es una persona seria y es una firma que tiene las garantías para cumplirle en plazo, precio y calidad a la gente la oferta de valor para adquirir su vivienda. Entonces todos nos vimos gratamente sorprendidos con lo que hizo emerger de cada uno de nosotros como gremio y como desarrolladores para ofrecer productos de una manera como sí la habíamos hecho, pero en unos porcentajes muy bajos en el pasado, y que hoy nos permiten decir proyectos están vendidos solo desde la virtualidad, y en unos meses o más adelante llegará la sala de ventas para citas especiales, para llevar documentos, para ir a tomar café, pero la virtualidad demostró que podemos ser un sector muy fuerte y generar una valiosa reactivación y mantener el equilibrio comercial solo desde los canales virtuales, ofreciendo productos muy competitivos. Doctora Forero, esta pregunta va dirigida a usted y quiero saber, ustedes nos han dicho que en el tema de la demanda, pues hay mucha demanda, hay gente que está comprando casa, hay subsidios, pero ¿cómo está el sector de la construcción en materia de oferta? ¿Cuántas viviendas se lanzaron en el último año? Porque pues entendemos que uno de los sectores que, si bien nunca paró, fue el sector de la construcción. ¿Cómo está ese panorama en la oferta del sector constructor? Bueno, muy valiosa la pregunta y muchas gracias. Primero, una oferta robusta, que a pesar de la coyuntura, como decía el doctor Andrés, logramos salir, reiniciamos, ahorita hablamos un poquito de iniciaciones y alcanzamos, pero entonces nos ha permitido seguir lanzando los proyectos. La cifra que quieren oír o que me están preguntando, en el último año, estamos hablando de cifras a marzo porque cortamos con primer trimestre, en el último año los empresarios comprometidos con esta reactivación lanzaron 194.480 nuevas unidades de vivienda. Eso fue 2.4% más que el periodo anterior, el mismo periodo, pero el anterior. Esto es una señal de confianza en el mercado. Insisto, el protagonismo de la vivienda social ahí, porque es muy importante dejar este mensaje. De esas 194.480 unidades, 146.300 fueron viviendas de interés social. Esto es, y llamamos mucho la atención en esto porque estábamos hablando que nosotros manteníamos la cifra como de que el 50% de lo que hay en oferta es vivienda de interés social. Pues lo que podemos decir ahora es que ya superamos incluso ese 50%, y esto es un reconocimiento. Como decías tú ahorita, la gente está comprando, la gente está buscando, los hogares saben que consideran que una gran inversión, la confianza en comprar una vivienda les garantiza consolidar patrimonio.
Y mal haríamos nosotros, teniendo esos programas del gobierno, teniendo la confianza en los hogares, que el empresariado no respondiera y está respondiendo. Entonces, una oferta, unos lanzamientos muy importantes que nos van a permitir honrar esa confianza de los hogares colombianos que quieren acceder a una vivienda de calidad y que quieren acceder a una vivienda construida formalmente y que les permite además aprovechar, y lo digo en el buen sentido de la palabra, una política pública de vivienda, que ahora es política de Estado, entre otras cosas hago paréntesis, en la de la que ya se apropiaron los hogares colombianos. Ese es el tema de lanzamientos. Quisiera en 2 minutos, que no me lo han preguntado, pero sí hablar un poquito de las iniciaciones. ¿Y por qué es el interés de hablar de las iniciaciones? Porque es que en las iniciaciones es que generamos el empleo. Y cuando ustedes nos invitaron acá, al doctor Andrés, a mí nos decían, ¿por qué esto es sinónimo de reactivación? Porque claramente hablar de construcción es hablar de reactivación. Nosotros el año pasado llegamos a iniciar, en este momento lo que estamos viendo es que en el primer trimestre también se movieron de manera muy fuerte las iniciaciones, pero lo más importante aquí, de que se han movido muy fuerte las iniciaciones, es que el año pasado, a pesar de la coyuntura, llegamos a 128.000 unidades de vivienda iniciadas. Se movió muy bien el segundo trimestre, los 2 últimos trimestres. Este trimestre que acabamos de cerrar, iniciamos 38.000 unidades de vivienda. Eso nos va a permitir cumplir la proyección que tenemos, porque nuestra proyección va a ser iniciar este año, este es el 2021, 149.000 unidades de vivienda. Pero la cifra que me encanta dar, después de estas iniciaciones que mencioné de este primer trimestre, las 38.000 del primer trimestre, eso representó 165.000 puestos de trabajo. Ustedes dirán, ¿por qué tantos? Porque los estamos uniendo. Directos fueron 69.000 y 96.000 indirectos. Esto quiere decir que definitivamente hablar de construcción es hablar de reactivación social y económica y es hablar de empleo. Y uno de cada 2 sectores de la economía se está dinamizando cuando hablamos de iniciaciones. Entonces es muy importante la oferta, es muy importante los lanzamientos, pero también son muy importantes las iniciaciones, porque ahí es donde demandamos los insumos y generamos el empleo. Bueno, esta pregunta quiero dirigirla a ambos y tiene que ver un poco con los temores. ¿Ustedes tienen algún temor en este momento frente a lo que pueda hacer la oferta de vivienda, alguna burbuja inmobiliaria que se pueda crear de pronto de este boom, de esta oferta que están haciendo los comercializadores de vivienda y las facilidades que está entregando en este momento, pues tanto cajas de compensación, los beneficios del gobierno? Voy a arrancar yo y hablo cortico, con eso dejo que remate el doctor Andrés, pero voy a decir una cosa, y me han oído hablando, esto funciona porque este es un modelo que se ha perfeccionado durante las últimas 3 décadas. Nos pareció maravilloso cuando el gobierno dice, vamos a mantener mi casa ya y lo vamos a fortalecer, porque mi casa ya es el que permite que se acceda, que los hogares tengan el cierre financiero. Entonces, ese primer angustia que tuvimos de la falta de subsidios, porque como les conté, se duplicó la demanda de subsidios, ya el año pasado, hace unas semanas, el gobierno dice, tranquilos, que vamos a tener los subsidios suficientes para este año. Eso desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, y con esto termino esta partecita, ¿por qué se puede construir la vivienda social en un país porque así lo decidió la política y nosotros hemos acompañado eso, en un país en que la vivienda social tiene unos topes de precio y tiene normas y reglamentos, todo eso? Porque hay unos elementos en el estatuto tributario, unos instrumentos que permiten financiar, promover y construir la vivienda social. Si tú me preguntas, ¿hay alguna angustia o ven algún nubarrón para que el modelo se desequilibre y de pronto dejemos de construir la vivienda suficiente para que los hogares puedan tener la vivienda que quieren, cumplir el sueño? Ese sería diría yo, que es como lo que estamos pendientes y tenemos en la mira. De hecho, cuando ya se conozca el texto, si vamos a mirar eso, porque diríamos que es como el gran elemento, que esperaríamos que no, porque claramente hablar de construcción es hablar de reactivación económica y social, y ese modelo funciona. Ideal que no se vaya a desequilibrar, ni que se acaben los subsidios para los hogares,
que ya el gobierno dijo que no, ni que se eliminen los instrumentos que permiten construir ese volumen de vivienda que requiere Colombia de manera formal. Si algo, digamos, contribuye a la estabilidad del empleo, del crecimiento económico y está funcionando, no lo toque. Entonces el mensaje de la doctora Sandra es contundente. Hay, digamos, riesgos, siempre están inmersos en estos negocios inmobiliarios y más en periodos de tiempo de un proyecto que puede ser de entre 3, 5 y 7 años. Ese riesgo, digamos, tributario existe y este sector es demasiado valioso para poderle quitar, ojalá no se le reste, digamos, poder de generación de valor. Y lo que hemos construido, como dice la doctora Sandra, durante más de 30 años, es un ejercicio muy equilibrado, muy justo, que premia, por supuesto, al cliente que necesita su vivienda, con los subsidios en vivienda de interés social y también en estratos medios. Y eso está funcionando muy bien. O sea, está científicamente demostrado y comercialmente válido que esto que ha hecho el gobierno con el insumo nuestro, el gremio y los promotores, es equilibrado, sensato y es sano para la economía y necesario para la generación de empleo. Digamos, el segundo nubarrón que se va disipando, también producto de una tarea gremial, que sin duda estamos expuestos, es una economía globalizada donde los precios de los insumos que están atados al mercado internacional han sufrido incrementos, en parte gracias a la pandemia, a hornos y fábricas y materias primas que no han logrado reactivarse a la velocidad que quisiéramos y generan unos desequilibrios también en los costos de los insumos. Ustedes seguramente han visto los costos del acero, el PVC, algunas maderas, el cobre. Entonces, como todo esto está ligado a todos estos movimientos internacionales, pues generan sobrecostos en el costo directo hoy de los materiales para la construcción. Entonces, en la medida en que eso se logre estabilizar, que la producción de las plantas locales se estabilice y crezca esa producción, que se controle la salida de la chatarra y sea para consumo interno, que se puedan traer los insumos de manera más expedita y se regule la producción, yo creo que nos equilibraremos en costos, pero como también dijo Sandra, nosotros tenemos un techo en el precio de la vivienda de interés social y si nos suben los costos, pues cumplir esa oferta de valor pues genera un esfuerzo adicional, pero antes que nada es cumplirle a los clientes y contar con la valiosa siempre ayuda del gobierno en controlar, digamos, la producción, el acceso a estos insumos a unos costos razonables que nos permitan seguir construyendo vivienda social. Bueno, para ir finalizando, el sector de la construcción es hoy la joya de la corona de la reactivación para el gobierno y para el país, ¿no? Pero ¿desde cuándo viene ese impulso? ¿Empezó ahora con la pandemia, después de la pandemia, ese gran interés, o desde cuándo comienza? La pregunta es para los dos. Porque me encanta la frase de por qué es como la joya de la corona y si eso es reciente. No, eso ha sido una construcción de toda la vida en Colombia. Ahora, es un tema mundial. Este es un sector que mundialmente está reconocido como un generador de empleo, como un generador de desarrollo económico y en Colombia tiene la particularidad de ser vivienda, generador de desarrollo social. Y voy a dar unas cifras rápidas desde el punto de vista del empleo. Nosotros, por el sector, este sector ya retomó las cifras prepandemia, es decir, ya llegamos al 1,5 millones de empleos, que eso es muy valioso, pero no nos podemos quedar ahí. Vamos a seguir generando empleo. Pero adicionalmente tenemos una particularidad, que tenemos una cadena, tenemos el efecto tractor sobre una cadena de insumos impresionante de 34 sectores. Entonces también el sector como desarrollo económico aporta a sostener el empleo de esa cadena. Pero no solo eso, sino que además mueve el 54% del aparato productivo del país. Eso es lo que representa la construcción de vivienda desde el punto de vista económico. Pero además no nos podemos olvidar de lo que implica desde el punto de vista, la joya de la corona, desde el punto de vista del desarrollo social. No hay nada más, y está probado, que consolide más el patrimonio de los hogares colombianos que poder acceder a una vivienda. Uno de los principales y más expeditos caminos para consolidar clase media es poder acceder a una vivienda.
uno de los elementos que garantiza la vivienda formal es superar o reducir pobreza, y está probado con los elementos de pobreza multidimensional que están asociados a la vivienda: hacinamiento, saneamiento básico, agua potable. Entonces, cuando uno puede decir que en el 2010, solo 58.000 hogares pudieron acceder a una vivienda social, pero que el año pasado esa cifra superó los 134.000 hogares, es porque estamos haciendo la tarea como país. Y porque además estamos reconociendo el país que tenemos. Colombia tiene más de casi 13 millones de hogares, y de esos 13 millones, casi 10 ganan hasta 4 salarios mínimos. Sería el colmo que no lográramos hacer el volumen de vivienda social que estamos haciendo, que no hemos acabado la tarea porque la presión de la demanda es enorme. Por eso es tan importante cuando ustedes dicen esto, es lo valioso que es poder hablar de este sector no solo desde los números, sino de las familias. Es que un subsidio tiene un nombre y un apellido. Un nombre y un apellido, pero además esos instrumentos que están en el estatuto tributario tienen un espacio, son una vivienda a donde entra esa familia. Pero detrás de la construcción de esa vivienda hay 2 empleos directos y 2.8 empleos indirectos, que son colombianos que llevan el sustento a sus casas gracias al sector. Entonces sí, cuando dicen que es la joya de la corona, sí, así es. Y ojalá que así la tratemos en todas las decisiones y en todas las discusiones que se den desde el punto de vista de política pública. Doctor Arango, ya para finalizar, ¿con qué están compitiendo en este momento los comercializadores? Además de las tasas, además de los beneficios que ya ustedes han mencionado, ¿qué les está pareciendo interesante a las familias colombianas en estos proyectos? Yo lo menciono desde lo cuantitativo y lo cualitativo. Además de ofrecer un producto muy competitivo en precio, estamos ofreciendo un componente de calidad insuperable. Insumos locales, insumos extranjeros, pero todos de primera calidad. Pero no solo es el insumo en sí mismo, sino la capacidad del promotor de mezclar todas esas variables en un producto que al final encante a ¿quién? Las amas de casa son las que finalmente deciden uno dónde va a vivir, porque tienen muy buen ojo. Y es que se enamoran del producto. Entonces, cuando usted ve el diseño del baño, el diseño de la cocina, la terraza, las zonas comunes, la gente compra ese sueño que se convierte en realidad unos años después. Y cuando digo cuantitativo y cualitativo, es precio producto y precio calidad. Y esa calidad no está solo, como digo, en los materiales o en la materialidad del producto, sino en un tema que hablaba Sandra, de que es la casa, es el hogar, es el refugio y es la inversión de toda la vida. Entonces, la calidad de los espacios y esa emocionalidad en esa conexión con esos espacios es vital para que la gente tome la decisión de compra. Entonces, ¿con qué competimos? Con transparencia, con producto, con valor, cuota inicial. Somos muy recursivos en los sistemas de pago de la cuota inicial, por ejemplo. ¿Qué le ofrecemos? Plazos generosos para que la puedan, digamos, generar mes a mes con unas cuotas incluso escalonadas. Y desde la virtualidad, y hoy y en este momento, cuando sea desde las salas de ventas, lograr ofrecer ese producto con un diseño arquitectónico excepcional. No solo del producto inmobiliario puro del apartamento o la casa, sino las zonas comunes, los parques, el entorno urbano. Porque el valor de la vivienda social y de cualquier otro no está de la puerta para adentro, sino de la puerta para afuera también, que encuentra fuera de su apartamento. Entonces estamos ofreciendo urbanismo y el lema, pues cuando hablamos en Camacol, nuestro norte, además de todo el componente social, de la contribución al empleo, de proveer vivienda de calidad, es construir ciudades de calidad. Porque nos interesa es que la gente disfrute de espacio público, que la gente tenga un transporte público cerca, que la gente tenga parques también muy cercanos, que los niños se puedan recrear y que puedan, digamos, vivir como una familia de una manera digna a unos precios justos, con la ayuda de los subsidios del gobierno, por ejemplo, o en clase media que puedan mejorar su vivienda cuando lo quieran. Muy bien, pues al doctor Arango, gerente y fundador de Urbanon, y a la doctora Sandra Forero, presidenta de Camacol, agradecemos estos minutos que nos brindaron para compartir este análisis sobre lo que está pasando en vivienda en el país y por qué este es un buen año para que los colombianos hagan su inversión y cumplan el sueño de tener vivienda propia.
Muchas gracias a ustedes. Gracias por hablar de la vivienda. Muy importante para el país. Gracias a ustedes, gracias a Portafolio, muy amables. Muy bien, y a ustedes, oyentes de Portafolio y lectores, los invitamos a seguir conectados con todo el contenido de nuestro portal noticioso www.portafolio.com. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.